Sin censura. Es el único espacio donde se habla sin pelos en la lengua. Los demás, que sigan hablando de farándula política y noticias maquilladas. El único interés de Sin Censura es ir tras la verdad y que usted esté bien informado. Vicente Serrano le presenta las noticias como son. Sin censura. Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, don Jesús, los editores del New York Times podrían hasta terminar en prisión, en la cárcel, por dar a conocer los documentos este fin de semana sobre las declaraciones de impuestos. Parcialmente dieron a conocer estos documentos que dicen les llegaron a su redacción, las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que echarían por tierra esa idea de que el magnate inmobiliario es algo así como un experto en negocios y, peor aún, estaría abriendo la puerta para pensar que no ha pagado impuestos en las últimas 2 décadas. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué piensa de esta situación? Pues mira, es demasiado importante, sobre todo por la reticencia de Trump a dar a conocer sus declaraciones tributarias sobre su responsabilidad fiscal, que como ciudadano de los Estados Unidos tiene, al igual que más de 300 millones de personas. Es importante también en el sentido porque acaba con muchos mitos o verdades a medias de Trump, de que es un hombre como el rey Midas, que todo lo que toca se convierte en oro. En las 3 páginas de esos documentos, que por cierto, dice el New York Times, le enviaron a su reportera y con un remitente en la Torre Trump, en Manhattan, establece que se perdió demasiado dinero en los negocios de Trump por los malos manejos, 916 millones de dólares, que no es nada poco, pero hay que ser claros, Vicente, la posible demanda de Trump al New York Times, pues es un contraataque a dar a conocer lo que él no quería develar a los estadounidenses. Además, el periódico es muy claro, por eso hay que entender muy bien, y ese es el New York Times, el gran periódico de los Estados Unidos, que establece que no hay nada ilegal en lo que hizo Trump, y por ello además, para que quede más claro a los lectores, contrata a un grupo contable con mucha experiencia para que analice esas 3 páginas de la declaración fiscal de Trump, y ahí es donde se deriva que en base a las pérdidas, Trump podría haber no pagado impuestos durante 18 años si se le hacía una deducción de 50 millones de dólares al año de las pérdidas que obtuvo por el mal manejo de sus casinos y las otras empresas que tiene en bienes raíces. Es decir, el New York Times, además de explicar perfectamente y hacer una evaluación de lo que pudo haber ocurrido fiscalmente, buscó a quien fuera el contador de Trump y del padre de quien corroboró la autenticidad de los documentos que contienen la firma del candidato presidencial republicano y además la de quien era su esposa en 1995, Marla Maples. Usted ha señalado que el votante estadounidense vota por su bolsillo. Este es un golpe mortal a la candidatura de Donald Trump, cuando se da cuenta el estadounidense que trabaja duro, que paga impuestos y que si no paga impuestos se mete en problemas con el IRS, que Donald Trump sí es un experto, pero en sacarle la vuelta a estos códigos fiscales para no pagar impuestos. ¿Cree usted que ha perdido entre sus seguidores apoyo Donald Trump por esto que se da a conocer? Mira, creo que esto ayuda a que votantes que están indecisos o que que han determinado no participar en los comicios, sobre todo en estados donde se puede definir la presidencia, salgan a participar para evitar que alguien como Trump llegue a la Casa Blanca. La gente que ya decidió respaldar al candidato presidencial republicano no va a cambiar de opinión.
mi querido Vicente, sobre todo porque recuerda el lenguaje que utiliza en la campaña Trump es muy claro. Le está diciendo a quienes lo apoyan, y que de acuerdo a los medios estadounidenses es el electorado blanco, en su mayoría hombres sin un nivel alto de educación: voten por mí, yo los voy a hacer ricos. A esta gente no les interesa de qué manera ser ricos. Además, toma en cuenta una cosa: ha habido conflictos aquí con las autoridades federales, estas pequeñas milicias en Estados Unidos que se han enfrentado al FBI a tiros porque consideran al gobierno federal como una ilegalidad que les roba el dinero, es decir, impuestos. Y mira la manera en que está contestando la campaña de Trump al reportaje del New York Times, diciendo que su candidato es un sabio y que sabe además cómo resolver los huecos que tiene el sistema tributario de los Estados Unidos. Y en la respuesta que le envían al New York Times y que se publica ayer, dice: como él sabe abordar el tema de los huecos tributarios, de ganar la presidencia, él los va a reparar. Es decir, les está diciendo, bueno, él ya se benefició, no es perfecto, pero cuando sea presidente lo va a arreglar para que nadie se beneficie como lo hizo él. Eso creo que es bastante tramposo, y creo que le está haciendo mucho daño a la campaña de Trump. Seguramente habrá uno que otro que ya decidió votar por él que cambie de opinión, pero te insisto, creo que aquí lo importante es que esto podría provocar que personas que tampoco quieren a Clinton, que ya hemos hablado que no es la candidata perfecta, puedan salir a sufragar el 8 de noviembre para evitar el riesgo de que Trump llegue a la Casa Blanca. Hay debate presidencial el domingo, pero antes, mañana, el único debate vicepresidencial. ¿Qué tan importante es esto? Pues mira, creo yo que este es uno de los debates de las elecciones presidenciales de los últimos años que menos interés tiene. Muy poco se ha hablado de los dos candidatos a la vicepresidencia, sobre todo por la personalidad, los hechos, lo que han declarado los candidatos a la presidencia, Trump y Clinton. Es importante, sí, pero creo que en esta ocasión es uno de los debates que menos interés generan o han generado hasta en los medios de comunicación. Lamentablemente, insisto, es el tema de personalidad de Trump y de Clinton. Le han robado la atención a estos dos políticos, uno republicano y el otro demócrata, que sí saben sobre cómo se manejan las cosas y que pues cualquiera, en caso de que ocurriese algo con sus candidatos, puede asumir la presidencia de los Estados Unidos. Es importante, pero en esta ocasión, Vicente, no está generando nada, pero nada de atención. ¿Quiere compartir un poco de lo que publica en la revista Proceso, que también me la leí este fin de semana, don Jesús, lo que publica? Antes quisiera compartir algo muy importante, que es inédito aquí en los Estados Unidos, y hablando del periódico de New York Times, para que veas lo que hemos venido hablando con tu auditorio y lo que representa la posibilidad de que Trump gane la presidencia de los Estados Unidos. Desde 1851, cuando se fundó este periódico, que sin duda es uno de los más importantes e influyentes de Estados Unidos y el mundo, en su edición dominical en papel, que es la versión más leída de este diario de Nueva York, le dedica toda su página editorial a un editorial en español, titulado "El voto latino puede ser la diferencia". Esto es importantísimo, Jesús. Déjame nada más decirle a nuestra gente, no es cualquier cosa que uno de los periódicos más importantes que se escribe en inglés le dedique el editorial a la gente hispana y en español. O sea, estamos hablando que esto es histórico, Jesús. Sí, por eso te decía que desde su fundación en 1851, escrito en español, y tiene dos mensajes. Primero, hay que ser claros,
la mayoría de la gente que habla español y que se han hecho ciudadanos por naturalización, tal vez no leen el New York Times, pero sí se enteran que es un periódico que influye, que es un periódico que tiene peso políticamente hablando. Tan es así que da a conocer el tema de los impuestos en la edición impresa el mismo día que publica este editorial. ¿Y qué es lo que dice el editorial? Les explica por qué es importante que salgan a votar el 8 de noviembre ante el riesgo, dice, de la estrategia de fomentar la xenofobia, que termina siendo una movida brillante o desastrosa de un candidato que ha desafiado todas las leyes de grandeza política. Eso dependerá en gran medida de cuántos de los 27 millones de hispanos que pueden votar acudan a las urnas el 8 de noviembre. Este periódico aclara precisamente que los votantes hispanos pueden marcar la diferencia en los estados clave, tomando en cuenta los votos del colegio electoral. Explica la manera tan burda como Trump ha ofendido a los inmigrantes, y aunque no habla de que una reforma migratoria puede ser la gran bonanza, sí deja en claro los riesgos que corre el país. Dice, sin embargo, más allá de derrotar a un hombre déspota, los latinos tienen varias razones para apoyar con entusiasmo a su rival. Y es que de manera pragmática, mi querido Vicente, como leíste el editorial del Times, no pone a Clinton como la mejor, sino que dice, de las dos propuestas que hay, esta es la que más le conviene, no solo a la comunidad latina, sino a la nación de los Estados Unidos. Mira, esto es importante. Aunque una reforma migratoria sin duda implicará una batalla política ardua, los latinos podrían darle un espaldarazo a ese objetivo si votan de manera masiva en noviembre. Si no lo hacen, una victoria de Trump sería más probable, lo cual podría conllevar deportaciones masivas y más ataques contra inmigrantes. Los 56 millones de latinos, un tercio de ellos menores de 18 años, están cambiando el futuro de Estados Unidos en aulas, lugares de trabajo y barrios. Solo es cuestión de tiempo para que su huella en el sistema político del país se ajuste a sus contribuciones en otras esferas. Ese momento debe ser ahora. Ese mensaje, ese último párrafo, también está dirigido para la otra parte de la sociedad de los Estados Unidos, la blanca, la afroamericana, diciéndole, ahora hay que poner mucha atención en la comunidad hispana, porque ellos, después de esta elección, pueden ser la clave para darle forma a la cara política de los Estados Unidos. Y qué mejor momento para sacar este editorial en español que el del proceso electoral en pleno mes de la herencia hispana, y creo que le da el clavo, porque ya no es un tal Vicente Serrano o un tal Univisión o un Jorge Ramos, es el New York Times. Ahora sí que de aquí pues no hay más, mi querido Jesús. Hay que enmarcar ese editorial, de veras, es histórico que el periódico que ha, digamos, de alguna manera ayudado a moldear la política de Estados Unidos, que gracias a él se han conocido escándalos en Estados Unidos, que gracias a él se ha logrado revirar algunas situaciones o errores cometidas por el gobierno, en su edición impresa de un domingo, que es la más vendida, es la más leída, su página editorial está escrita en español. Así es, y qué bueno que nos señala este punto. Más adelante vamos a leer completo el editorial del New York Times que se publica en español este pasado fin de semana, y bueno, pues nuestra gente tiene que sacarle provecho, tiene que apreciar este esfuerzo que se realiza desde el periódico, si no el más importante, uno de los más importantes del mundo. Oiga, don Jesús, pues dejaremos para la próxima su apunte sobre lo del Chapo en la revista, ¿no? Claro que sí, Vicente. Creo que en estos momentos a la comunidad hispana, a tu auditorio en Estados Unidos, le es más importante el poder eliminar la amenaza de que Trump llegue a la presidencia.
Oiga, dos cositas. ¿Contento por sus acereros o no? Es normal, Vicente. Eres el único que no entiendes. Oiga, lo que sí entendí fueron las mentadas de madre para el presidente de México. El concierto de Roger Waters en el Zócalo se lo perdió, don Jesús. No sé si le gusta la música de Pink Floyd, pero impresionante. Tampoco me sorprende, ya es normal ese tipo de cosas de mentadas de madre todos los días al presidente de México. Que aprovecho para decirte que también se lo hubieras mentado a un expresidente que gracias a él estamos tan mal en el país. No escuché esto porque me estaban hablando, don Jesús. ¿Qué me decía? ¿Que yo qué? Que usted también debió haberle mentado a la madre del expresidente que entrevistó. ¿Y yo creo que es uno de los más ignorantes que ha tenido el país. Bueno, ya estaremos hablando de esa entrevista que nos concedió Vicente Fox en su rancho este fin de semana. Y hubo de todo en la entrevista, después le cuento, don Jesús. Pues sí, pero debiste haber empezado a decirle qué daño le hizo al país. Le mando un abrazo, ya publicaremos la entrevista, ya hablaremos largo y tendido sobre eso. Buen día. Gracias, don Jesús Esquivel, desde la capital del país. Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.